La cirujana fue despedida por salvar la vida de una chica pobre de forma gratuita y el director pidió un favor. Lo que ella hizo lo dejó en lágrimas. Era una noche fría y lluviosa en la ciudad de Santa María. Las luces del Hospital Central brillaban intensamente, ofreciendo una tenue esperanza a los que buscaban auxilio. Pedro, un hombre de apariencia desgastada y ojos desesperados, entró corriendo por la puerta principal del hospital, cargando en brazos a su hija de 8 años, Marisol, que estaba inconsciente y con fiebre. «Por favor, alguien ayúdeme», gritó Pedro, su voz resonando por los casi vacíos pasillos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con expresión dura y mirada impasible, miró a Pedro con desdén. «Sin seguro, sin atención», dijo ella, fría e inflexible. «Esas son las reglas». Pedro sintió el desespero apretar aún más su corazón. Estaba a punto de protestar cuando la doctora Juana Velasco, una médica conocida por su compasión y valentía, pasó por la recepción. Ella vio la escena y no pudo quedarse indiferente. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Juana, su voz cargada de autoridad. «Él no tiene seguro», respondió la recepcionista, sin mostrar un ápice de empatía. Juana miró a Marisol, percibiendo la gravedad de la situación. Ignorando las estrictas normas del hospital, tomó una decisión. «La llevaré a emergencias», dijo Juana, tomando a Marisol de los brazos de Pedro. «Necesita atención ahora». Pedro sintió una ola de alivio y gratitud, pero también de preocupación por las posibles consecuencias para Juana. Ella estaba arriesgando su carrera para salvar a su hija. Mientras Juana corría por los pasillos con Marisol en brazos, la atmósfera en el hospital comenzó a volverse tensa. Enfermeras y médicos susurraban, y los rumores sobre la desobediencia de Juana empezaron a circular rápidamente. Sin embargo, Juana estaba decidida a salvar a Marisol, independientemente de las repercusiones. En el centro de emergencias, el equipo médico se movilizó bajo la dirección de Juana. Trabajaron frenéticamente para estabilizar a Marisol, mientras Pedro observaba con el corazón en un puño, rezando silenciosamente por un milagro. Fuera de la sala de emergencias, la tensión solo aumentaba. La directiva del hospital fue informada de la situación y un enfrentamiento parecía inevitable. Juana sabía que estaba a punto de enfrentar una tormenta, pero su enfoque permaneció en la niña luchando por su vida. Con Marisol en tratamiento intensivo, Pedro aguardaba ansiosamente noticias, mientras la sombra de las consecuencias comenzaba a formarse sobre Juana. La atmósfera en el hospital estaba cargada de incertidumbre y expectativa, dejando a todos al borde de un precipicio. Y así, la primera noche de lucha por la vida de Marisol y por la justicia de Juana en el Hospital Central de Santa María llegaba a un punto crítico, con todos los involucrados a la espera del desenlace. La madrugada avanzaba en el Hospital Central de Santa María. En la sala de cirugía, Juana trabajaba incansablemente con su equipo para estabilizar a Marisol. La niña estaba pálida, pero los signos vitales comenzaban a responder a los tratamientos. Mientras Juana realizaba los primeros procedimientos, una puerta se abrió bruscamente. El director del hospital, Ramón Álvarez, un hombre de postura rígida y mirada severa, entró en la sala. Estaba claramente irritado, con el rostro enrojecido y los puños apretados. «Juana, necesito hablar contigo ahora», dijo Ramón, su voz cargada de ira contenida. Juana lo miró, pero no dejó de monitorear a Marisol. «Ramón, estoy en medio de un procedimiento crítico. ¿Puede esperar?» «No puede esperar», replicó él acercándose a ella. «Desobedeciste las normas del hospital al atender a esta niña sin seguro». Juana respiró hondo, manteniendo la calma. «Ramón, esta niña se estaba muriendo. Mi responsabilidad como médica es salvar vidas, no seguir reglas burocráticas ciegamente». Ramón entrecerró los ojos. «Eso no es una excusa. Tenemos normas por una razón y las ignoraste. Habrá consecuencias serias por esto. Si las normas impiden que salvemos vidas, entonces esas normas están equivocadas», respondió Juana, su voz firme e inquebrantable. Marisol necesitaba ayuda y hice lo que cualquier médico decente haría. Ramón se quedó en silencio por un momento.
su mirada fija en Juana. La tensión en la sala era palpable y los otros miembros del equipo médico evitaban hacer contacto visual con él. «Enfrentarás serias repercusiones por esto, Juana», dijo Ramón finalmente, su voz fría y amenazante. «Este hospital no puede funcionar con médicos que desobedecen órdenes». Se dio la vuelta y salió de la sala de cirugía, dejando un pesado silencio en el aire. Juana sabía que sus palabras no eran solo una amenaza vacía. Las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras para su carrera. Pero en ese momento, mientras miraba a Marisol, que comenzaba a mostrar signos de mejoría, Juana sintió que había hecho lo correcto. Su determinación para salvar vidas era inquebrantable y estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Mientras Ramón se alejaba, planeando los próximos pasos para lidiar con la insubordinación de Juana, la atmósfera en el hospital continuaba tensa. La batalla entre los valores humanitarios de Juana y las rígidas normas burocráticas de Ramón apenas comenzaba. Pedro, observando desde fuera de la sala de cirugía, sintió una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que Juana estaba arriesgando mucho para salvar a su hija y estaba decidido a apoyarla, sin importar lo que sucediera. La noche aún no había terminado y las consecuencias de las acciones de Juana comenzaban a tomar forma, prometiendo desarrollos intensos e inesperados. La madrugada aún envolvía al Hospital Central de Santa María en una atmósfera de tensión e incertidumbre. Juana continuaba monitoreando a Marisol en la sala de emergencias, sintiendo la presión de cada segundo que pasaba. El destino de la niña estaba en sus manos y no podía permitir que algo saliera mal. De repente, la alarma de una nueva emergencia sonó por todo el hospital. Un equipo de paramédicos entró apresuradamente, empujando una camilla. Sobre ella, don Alberto, un influyente millonario y uno de los mayores benefactores del hospital, luchaba por su vida tras sufrir un infarto fulminante. La noticia se difundió rápidamente, creando un tumulto en los pasillos. «Juana, te necesitamos ahora en la sala de cirugía principal», dijo una enfermera, entrando apresuradamente. «Don Alberto tuvo un infarto. ¿Te necesita?» Juana miró a Marisol, que aún estaba en estado crítico, y luego a la enfermera. Sabía que don Alberto era vital para el hospital, tanto por su influencia como por las donaciones sustanciales que mantenían muchos de los programas en funcionamiento. Sin embargo, abandonar a Marisol ahora podría significar la muerte de la niña. Pedro, que observaba todo ansiosamente, agarró el brazo de Juana. «Por favor, doctora, no abandone a mi hija», imploró él, con lágrimas en los ojos. Juana sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. El dilema era claro: salvar a un millonario influyente o seguir luchando por la vida de una niña indefensa. «Confío en mi equipo», decidió Juana con firmeza. «Son más que capaces de cuidar a don Alberto. Necesito seguir aquí con Marisol». El equipo médico rápidamente se movilizó para atender a don Alberto, mientras Juana permanecía junto a Marisol, ajustando los equipos y asegurándose de que la niña recibiera el mejor cuidado posible. En los pasillos del hospital, los rumores se esparcieron como fuego. La decisión de Juana no pasó desapercibida, y muchos empezaron a cuestionar la sabiduría de su elección. Ramón, al enterarse de la decisión de Juana, se enfureció aún más. Para él, la insubordinación de Juana se estaba volviendo insoportable. Mientras tanto, en la sala de cirugía principal, el equipo médico trabajaba incansablemente para estabilizar a don Alberto. El tiempo era crucial, y cada movimiento se calculaba con precisión. La presión aumentaba, pero el equipo mantenía la calma y la competencia. De vuelta en la sala de emergencias, Marisol comenzó a mostrar signos de mejoría, sus colores regresando lentamente al rostro pálido. Juana sintió una ola de esperanza. Tal vez su elección estaba valiendo la pena. Sin embargo, las consecuencias de sus decisiones comenzaban a tomar forma. Ramón, decidido a mantener el orden y la disciplina en el hospital, planeaba una reunión urgente con la junta directiva para discutir la insubordinación de Juana. Mientras Pedro observaba a su hija, su corazón se llenó de gratitud hacia Juana,
pero también sabía que la doctora enfrentaría desafíos inmensos por su valiente decisión. La atmósfera en el hospital estaba cargada de expectativa y aprensión. La elección de Juana, guiada por su instinto y compromiso con la vida, sellaba su destino. Lo que vendría a continuación sería una batalla no solo por su carrera, sino también por la moralidad y humanidad que ella tanto valoraba. Y así, mientras la madrugada se transformaba en un nuevo día, el Hospital Central de Santa María se preparaba para enfrentar las repercusiones de una elección que definiría el futuro de todos los involucrados. La mañana en el Hospital Central de Santa María comenzó con un ambiente pesado de tristeza y tensión. La noticia de la muerte de don Alberto se esparció rápidamente, no solo por los pasillos del hospital, sino también por toda la ciudad. El influyente millonario, un pilar de la comunidad, había fallecido a pesar de los esfuerzos del equipo médico. La pérdida se sentía por muchos, pero la ira de doña Isabel, su viuda, era intensa e inmediata. Doña Isabel, una mujer imponente de cabello canoso y mirada severa, llegó al hospital con una expresión de dolor e indignación. Exigía justicia por la muerte de su marido y no escatimaba palabras al culpar a Juana por lo ocurrido. Su presencia en el hospital amplificaba la tensión ya existente. «Esta doctora es responsable de la muerte de mi marido», declaró doña Isabel, su voz resonando por los pasillos. «Exijo que pague por esto». Ramón, viendo en la situación una oportunidad de finalmente castigar a Juana por su insubordinación, convocó una reunión de emergencia con la junta directiva del hospital. Los miembros de la junta, conmovidos por la pérdida de uno de sus mayores benefactores, estaban listos para escuchar las acusaciones. En la sala de reuniones, la atmósfera era sombría. Ramón expuso los eventos de la noche anterior, destacando la decisión de Juana de priorizar a Marisol en lugar de a don Alberto. La narrativa estaba cargada de reproche y desprecio. «Juana desobedeció las normas del hospital», dijo Ramón, mirando directamente a los miembros de la junta. «Y ahora, un hombre importante para nuestra comunidad está muerto». Juana, sentada en la silla frente a la junta, se mantuvo firme. Sabía que sus acciones habían sido motivadas por el deseo de salvar una vida, pero la pérdida de don Alberto era un golpe devastador. «Hice lo que creía correcto», dijo Juana, su voz calmada pero determinada. «Marisol estaba al borde de la muerte y mi equipo es altamente competente. Confiar en ellos fue una decisión basada en su habilidad, no en negligencia». Doña Isabel interrumpió, su voz temblando de rabia. «Mi marido confiaba en este hospital y ahora está muerto por su arrogancia, doctora Juana». Los miembros de la junta murmuraron entre sí, claramente divididos. Algunos admiraban el valor y la ética de Juana, mientras que otros sentían la presión de la ira de doña Isabel y la influencia de Ramón. Tras una larga deliberación, se tomó la decisión. Juana sería oficialmente despedida. La noticia de su despido fue recibida con sorpresa e indignación por parte de algunos colegas, mientras que otros lo veían como una acción necesaria para mantener el orden en el hospital. Al salir de la reunión, Juana sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Ahora era el blanco de críticas públicas y de la ira implacable de doña Isabel. La comunidad médica estaba dividida. Algunos la apoyaban en silencio, mientras que otros se distanciaban temiendo represalias. Pedro, que había permanecido en el hospital todo el tiempo, esperó a Juana en el pasillo. Cuando la vio salir de la reunión, se acercó con una expresión de gratitud y tristeza. «Doctora Juana, siento mucho lo que pasó», dijo él, su voz llena de emoción. «Pero sepa que Marisol está viva gracias a usted. Nunca podré agradecerle lo suficiente». Juana esbozó una débil sonrisa, tratando de encontrar algo de consuelo en las palabras de Pedro. Sin embargo, la realidad de su situación era aplastante. Estaba sola y desamparada, con su carrera y reputación en ruinas. Mientras el sol nacía sobre Santa María, Juana sabía que enfrentaría desafíos aún mayores. La batalla por la justicia y la redención apenas comenzaba y necesitaría toda su fuerza y coraje para luchar contra la adversidad que se avecinaba.
Los días que siguieron al despido de Juana fueron oscuros y desafiantes. Sin empleo y enfrentando una presión social abrumadora, se sentía cada vez más aislada. Las noticias de la muerte de don Alberto y las acusaciones contra Juana resonaban por toda la ciudad, manchando su reputación y poniendo en duda su ética profesional. Pedro, todavía agradecido por la vida de su hija Marisol, no podía evitar sentirse responsable por la situación de Juana. Intentaba ayudarla de todas las formas posibles, pero su propio estatus financiero y social era limitado. Las ofertas de ayuda eran rechazadas con una triste sonrisa por Juana, que no quería poner más peso sobre los hombros ya sobrecargados de Pedro. La situación parecía insostenible. Juana pasaba horas en su pequeña casa, perdida en pensamientos, cuestionando cada decisión tomada. La duda y la culpa eran compañías constantes, corroyendo su confianza. Entonces, en medio de ese caos, un nuevo desafío se presentó de forma abrupta e inesperada. La hija de Ramón, Ana, una joven de 16 años, sufrió un accidente grave. Un coche la atropelló mientras cruzaba la calle, dejándola con múltiples fracturas y hemorragias internas críticas. La ambulancia la trajo de urgencia al Hospital Central de Santa María, donde el equipo médico rápidamente evaluó la gravedad de su condición. Ramón, al ver a su hija en estado crítico, fue invadido por la desesperación. Sabía que Ana necesitaba una cirugía compleja y delicada para sobrevivir, una operación que pocos médicos en el hospital podrían realizar con la precisión necesaria. Y la única persona que él sabía que poseía la habilidad y la experiencia para salvar a su hija era Juana. Con el corazón apretado y el orgullo tragado, Ramón salió en busca de Juana. Sabía dónde vivía y condujo rápidamente hasta allí. Al llegar, golpeó la puerta con urgencia. Juana abrió la puerta y se sorprendió al ver a Ramón allí, especialmente con la expresión de desesperación en su rostro. «Juana, por favor, necesito tu ayuda», dijo Ramón, su voz temblorosa. «Mi hija, Ana, sufrió un accidente. Necesita una cirugía urgente y tú eres la única que puede salvarla». Juana se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Ramón. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. Aquel que la había despedido y destruido su carrera, ahora pedía su ayuda para salvar la vida de su propia hija. «Ramón, yo», comenzó Juana, pero él la interrumpió, el desespero evidente en sus ojos. «Por favor, Juana, haré cualquier cosa. Solo salva a mi hija», imploró él, con lágrimas corriendo por su rostro. Juana respiró hondo, sintiendo la gravedad de la situación. Sabía que independientemente de lo que había ocurrido entre ellos, una vida estaba en juego, y su responsabilidad como médica era ayudar. «Vamos», dijo finalmente, tomando su abrigo y acompañando a Ramón de vuelta al hospital. La noticia de que Juana aceptó realizar la cirugía en Ana se esparció rápidamente por el Hospital Central de Santa María. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa a medida que todos se preparaban para la operación. El equipo médico sabía de la complejidad del procedimiento y de la presión adicional puesta sobre Juana, que estaba determinada a salvar la vida de la hija de Ramón. Antes de entrar en la sala de cirugía, Juana tuvo un momento de reflexión. Su ética médica y su compromiso con la vida la impulsaron a aceptar el desafío, a pesar de todo lo que había sucedido. Sabía que esta era una oportunidad para reafirmar su integridad como médica y probar que sus acciones siempre fueron guiadas por el deseo de salvar vidas. La operación comenzó y la complejidad del caso exigía toda la habilidad y concentración de Juana. La sala de cirugía estaba en silencio absoluto, excepto por los sonidos de los monitores y los instrumentos quirúrgicos. Cada movimiento de Juana era preciso, cada decisión tomada con confianza. El equipo médico, inspirado por el liderazgo de Juana, trabajaba en perfecta armonía. Pasaron horas y la tensión era palpable. Fuera de la sala de cirugía, Ramón esperaba ansiosamente, su corazón dividido entre el miedo por la vida de su hija y la gratitud hacia Juana. Sabía que su actitud hacia ella había sido severa e injusta,
y la valentía de Juana al aceptar salvar a Ana lo hacía reconsiderar sus acciones. Finalmente, tras un largo y exhaustivo procedimiento, Juana concluyó la cirugía. Salió de la sala, quitándose la máscara y respirando hondo, sintiendo una mezcla de cansancio y alivio. Ramón se acercó inmediatamente, sus ojos llenos de esperanza. «La cirugía fue un éxito», dijo Juana, su voz firme a pesar del cansancio. «Ana necesitará tiempo y cuidados para recuperarse completamente, pero estará bien». Ramón sintió una ola de alivio y emoción. Se acercó a Juana, con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. «Juana, no tengo palabras para agradecerte. Salvaste la vida de mi hija. Yo siento mucho por todo lo que pasó. Prometo que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a volver al hospital». Juana solo asintió, sabiendo que las palabras de Ramón eran sinceras, pero que el camino hacia su redención y retorno al hospital sería difícil. La influencia de doña Isabel y la decisión del consejo seguían siendo obstáculos considerables. En los días que siguieron, la recuperación de Ana fue lenta, pero constante. Ramón, fiel a su promesa, comenzó a trabajar para revertir la decisión del consejo. Sabía que tendría que enfrentar la ira de doña Isabel y convencer a los miembros del consejo de que el despido de Juana había sido un error. Doña Isabel, aún tomada por el dolor y el resentimiento, resistía la idea de cualquier clemencia para Juana. Usaba toda su influencia para mantener la decisión del consejo y asegurar que Juana no regresara al hospital. La división en la comunidad médica y en la ciudad de Santa María hacía la situación aún más compleja. Mientras tanto, Juana continuaba su vida, enfrentando las dificultades con dignidad y resiliencia. Sabía que la lucha por la justicia y la redención sería larga, pero estaba determinada a no rendirse. La operación exitosa en Ana había reavivado su confianza y su propósito, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera después. Ramón, movido por la gratitud y el deseo de reparar sus errores, comenzó a buscar aliados entre los miembros del consejo y la comunidad médica. Sabía que la tarea no sería fácil, pero estaba decidido a hacer lo necesario para ayudar a Juana a regresar al lugar donde pertenecía. Así, mientras Ana se recuperaba bajo los cuidados atentos de su familia y de los médicos, la batalla por la justicia y la redención de Juana continuaba. El futuro aún era incierto, pero el coraje y la determinación de Juana estaban más fuertes que nunca, y la lucha por lo justo apenas comenzaba. Ramón no descansó hasta cumplir su promesa. Después de numerosas reuniones y acuerdos con el consejo, finalmente logró convencer a los miembros para recontratar a Juana, pero con la condición de que ella estaría bajo estricta supervisión. El retorno de Juana al Hospital Central de Santa María fue marcado por sentimientos mixtos tanto entre los colegas como entre los pacientes. Al entrar nuevamente por los pasillos del hospital, Juana sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Algunas personas la saludaron calurosamente, reconociendo su valentía y dedicación. Otros la miraban con desconfianza, influenciados por los rumores y las tensiones pasadas. Sabía que reconquistar la confianza de todos sería un desafío. Decidida a demostrar que su dedicación a la medicina era inquebrantable, Juana se sumergió de lleno en el trabajo. Sus días eran largos y exhaustivos, pero enfrentaba cada tarea con la misma pasión y compromiso que siempre guiaron su carrera. Lentamente, algunos miembros del equipo comenzaron a reconocer su habilidad e integridad. Mientras se dedicaba al cuidado de los pacientes, Juana comenzó a notar algunas irregularidades en el funcionamiento del hospital. Documentos financieros parecían no estar en orden y había decisiones administrativas que no tenían sentido. Estas discrepancias despertaron su curiosidad y preocupación. Durante sus pausas, Juana comenzó a investigar discretamente. Revisaba registros, conversaba con empleados y observaba atentamente las operaciones diarias del hospital. Cuanto más se profundizaba, más sospechaba que había corrupción en las altas esferas de la administración hospitalaria. Una noche, después de un largo día de trabajo, Juana fue al archivo del hospital. Había conseguido acceso a algunos documentos que levantaron aún más sospechas.
Notó transacciones financieras cuestionables y contratos firmados sin la debida transparencia. La situación parecía ser más grave de lo que ella inicialmente imaginaba. Al salir del archivo, Juana encontró a Pedro, que había venido al hospital para una consulta de rutina de Marisol. Él notó la expresión preocupada de Juana y preguntó qué estaba pasando. «Pedro, algo no está bien en el hospital», dijo Juana, bajando la voz. «He encontrado pruebas de posibles actos de corrupción. Necesito descubrir la verdad, pero esto es peligroso». Pedro la miró con seriedad. «Tú salvaste la vida de mi hija, Juana. Si necesitas ayuda, estaré a tu lado». Juana sintió un toque de gratitud y determinación renovada. Sabía que enfrentaría resistencia y que sus investigaciones podrían ponerla en riesgo, pero no podía ignorar lo que había descubierto. La ética que la guiaba como médica también le exigía luchar por la justicia y la verdad. A medida que Juana se profundizaba en sus investigaciones, la tensión en el hospital aumentaba. Ramón, al darse cuenta de que algo estaba sucediendo, intentó sonsacar a Juana, pero ella mantuvo sus descubrimientos en secreto, temiendo que cualquier información prematura pudiera comprometer su seguridad y la integridad de las pruebas. La atmósfera en el hospital se volvía cada vez más cargada. Juana sabía que estaba tocando temas delicados que podrían sacudir los cimientos de la institución, pero su determinación de exponer la verdad y limpiar el nombre del hospital era inquebrantable. Mientras la batalla de Juana contra la corrupción se intensificaba, el Hospital Central de Santa María se preparaba para enfrentar una tormenta. Los próximos pasos serían cruciales, y Juana necesitaría de todo el valor y apoyo que pudiera reunir para enfrentar los desafíos que vendrían. Los días en el Hospital Central de Santa María se volvían cada vez más tensos a medida que Juana profundizaba en sus investigaciones. Con la ayuda de Pedro, que se había convertido en un aliado discreto y fiel, ella logró acceder a más documentos y pruebas que revelaban la magnitud del esquema de corrupción. Una noche, mientras revisaba una pila de contratos y registros financieros, Juana encontró la evidencia que tanto buscaba. Documentos incriminatorios mostraban claramente un esquema de desvío de fondos y fraudes en los contratos de suministro de medicamentos. Las firmas en los contratos incluían nombres de altos funcionarios del hospital, confirmando sus sospechas de que la corrupción venía de las altas esferas de la administración. Juana sabía que necesitaba un aliado poderoso para exponer la verdad sin poner su vida en peligro. Decidió compartir sus descubrimientos con Ramón, el director del hospital, a pesar de su historial conturbado. Creía que, como padre de Ana y alguien que ya había demostrado gratitud y remordimiento, él podría ser convencido de ayudar. Encontró a Ramón en su oficina, tarde en la noche, con un semblante cansado. Parecía sorprendido al verla, pero la urgencia en sus ojos hizo que la invitara a entrar. «Ramón, necesito mostrarte algo», dijo Juana, esparciendo los documentos sobre su mesa. «He encontrado pruebas de un esquema de corrupción dentro del hospital. Desvío de fondos, fraudes en contratos de medicamentos. Es peor de lo que imaginábamos». Ramón tomó los papeles, su expresión cambiando de curiosidad a asombro mientras leía las evidencias. «Dios mío, esto es devastador. Y los nombres involucrados. ¿Cómo vamos a exponer esto sin arriesgar nuestras vidas?» «Necesitamos un plan cuidadoso», respondió Juana. «Debemos reunir todas las pruebas y asegurarnos de que estén en manos seguras antes de hacer cualquier movimiento. Además, necesitamos aliados que puedan protegernos y apoyarnos». Ramón asintió, aún procesando la magnitud de las revelaciones. «Juana, sé que te traté injustamente antes, pero ahora, más que nunca, necesitamos trabajar juntos. No solo por el hospital, sino por todas las vidas que dependen de nuestra integridad». «De acuerdo», dijo Juana con firmeza, «pero también necesitamos pensar en las consecuencias. Si exponemos esto, muchas personas inocentes pueden sufrir. Debemos ser estratégicos». Con un plan en mente, Juana y Ramón comenzaron a reunir más evidencias e identificar aliados de confianza. Juana enfrentaba dilemas éticos y personales a cada paso. La verdad necesitaba ser revelada, pero ella sabía que sus acciones podrían tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados,
incluyendo para los empleados del hospital que no estaban directamente involucrados en la corrupción. Mientras tanto, doña Isabel, aún resentida e influyente, continuaba presionando al consejo del hospital contra Juana, haciendo la situación aún más delicada. La presión sobre Ramón también aumentaba, y él sabía que, para proteger a Juana y exponer la verdad, tendría que enfrentar no solo a los corruptos, sino también la ira de doña Isabel. Las noches se volvían largas y llenas de tensión, con reuniones secretas y discusiones intensas sobre cómo proceder. Juana y Ramón sabían que estaban a punto de enfrentar una batalla difícil y peligrosa, pero estaban determinados a luchar por la justicia. La comunidad médica y la ciudad de Santa María esperaban sin saber la tormenta que se avecinaba. Juana, fortalecida por el descubrimiento de la verdad y el apoyo de Ramón, se preparaba para enfrentar el mayor desafío de su vida. La lucha por la justicia dentro del Hospital Central de Santa María estaba apenas comenzando, y la determinación de Juana de proteger la integridad de la medicina era inquebrantable. Conforme Juana y Ramón se profundizaban en la investigación, la situación se volvía cada vez más peligrosa. Al principio, eran solo miradas sospechosas y susurros por los pasillos del hospital. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer amenazas anónimas. Una mañana, Juana encontró una nota arrugada en su escritorio. «Detente ahora, o habrá consecuencias». El mensaje era claro y aterrador. Esa misma noche, al volver a casa, notó que estaba siendo seguida. Un coche oscuro la seguía a distancia, sus luces apagadas hasta que ella finalmente entró en su casa, jadeando y asustada. Ramón no estaba exento de las represalias. En el hospital enfrentaba presiones constantes de miembros del consejo y de colegas influenciados por doña Isabel. Rumores de reuniones secretas para destituirlo de su posición circulaban por los pasillos. El ambiente se volvía cada vez más hostil y sabía que en cualquier momento podrían obligarlo a abandonar la investigación. Juana, al darse cuenta de que la situación estaba volviéndose insostenible, decidió buscar apoyo de la comunidad. Sabía que si lograba movilizar a aquellos cuyas vidas había tocado, tendría una base sólida para enfrentar a los corruptos. Visitó a pacientes que había salvado y sus familias, explicándoles la situación y pidiendo ayuda. La respuesta fue conmovedora. Personas de todas las edades, que debían sus vidas a la competencia y compasión de Juana, comenzaron a organizarse. Usaron las redes sociales para compartir sus historias, generando una ola de apoyo público para la doctora. El hashtag Justicia para Juana se volvió viral y empezaron a formarse protestas frente al hospital, con carteles exigiendo transparencia y justicia. La atmósfera en el hospital se volvía cada vez más opresiva. Los empleados observaban cautelosamente, divididos entre el miedo a las represalias y el deseo de ver la justicia prevalecer. El creciente apoyo de la comunidad le daba a Juana y a Ramón la fuerza necesaria para continuar, pero también aumentaba la tensión entre aquellos que tenían algo que perder con la revelación de la verdad. Una noche, mientras Juana revisaba documentos en casa, una piedra rompió su ventana. En el suelo, una nueva nota. Última advertencia. El miedo y la ansiedad aumentaban, pero también la determinación de no rendirse. Ramón, por su parte, enfrentaba un consejo cada vez más dividido. Intentos de destituirlo eran bloqueados por miembros que, inspirados por el valor de Juana y la presión pública, empezaban a apoyar su causa. Pero los aliados de doña Isabel no se rendirían fácilmente. La situación llegó al clímax cuando Juana encontró un sobre en su casillero del hospital conteniendo fotos de su familia y una amenaza clara. «Sabemos dónde encontrarte a ti y a tu familia». Con el corazón acelerado, corrió a la oficina de Ramón, quien de inmediato reforzó la seguridad alrededor de ella y su familia. Con el apoyo público en aumento, Juana sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero que ahora tenía un ejército de personas a su lado, listas para luchar por la justicia. La tensión en el hospital era palpable, y todos esperaban ansiosamente el desenlace de los eventos. La verdad estaba a punto de ser expuesta,
y el valor de Juana y Ramón sería puesto a prueba al máximo. Mientras la presión aumentaba y las amenazas se volvían más peligrosas, Juana y Ramón sabían que no podían rendirse. La integridad del Hospital Central de Santa María y de muchos que dependían de sus servicios dependía de ellos. La batalla por la verdad y la justicia estaba en su punto más alto, y cada movimiento sería crucial en la lucha contra la corrupción que corroía el corazón del hospital. Los días siguientes estuvieron marcados por una movilización creciente. La integridad y el valor de Juana habían tocado profundamente a la comunidad de Santa María. Pacientes, amigos y familiares se unieron, organizando manifestaciones en apoyo a la doctora que había salvado tantas vidas. Las calles frente al Hospital Central de Santa María comenzaron a llenarse de manifestantes. Carteles y pancartas clamaban por justicia y transparencia. Las historias de pacientes que habían tenido sus vidas transformadas por Juana eran compartidas conmovedoramente, trayendo lágrimas a los ojos de los espectadores. La solidaridad era palpable y la comunidad estaba determinada a hacer la diferencia. Los medios locales y eventualmente nacionales comenzaron a cubrir el caso. Periodistas entrevistaban a manifestantes, antiguos pacientes de Juana y miembros de la comunidad que se solidarizaban con la causa. El hashtag Justicia para Juana se convertía en un movimiento poderoso en las redes sociales, llamando la atención sobre las injusticias enfrentadas por la doctora y exponiendo las fallas y la corrupción dentro del hospital. Juana, a pesar de las amenazas y la presión, se sentía fortalecida por el apoyo. Sabía que ya no estaba sola. Su causa se había convertido en la causa de muchos, y juntos formaban una fuerza que no podía ser ignorada. Las palabras de aliento y las demostraciones de apoyo público le daban el coraje necesario para seguir luchando. Dentro del hospital, la presión pública comenzó a surtir efecto. El Consejo, antes unido contra Juana, ahora se veía obligado a reconsiderar sus posiciones. La presencia constante de los medios y las manifestaciones populares ponían en riesgo sus propias reputaciones y cargos. La influencia de doña Isabel, aunque todavía significativa, comenzaba a debilitarse ante la opinión pública. Ramón, sintiendo el cambio en los vientos, intensificó sus esfuerzos para reunir más pruebas y aliados. Sabía que el momento era crítico. En reuniones con el Consejo, argumentaba apasionadamente por la necesidad de transparencia e integridad. Necesitamos restaurar la confianza de la comunidad en este hospital, decía. Y eso solo será posible si somos honestos y corregimos nuestros errores. Las tensiones alcanzaron un punto de ebullición cuando se organizó una gran manifestación frente al hospital. Cientos de personas asistieron, sosteniendo velas y carteles, en una vigilia pacífica por justicia. Los medios estaban presentes en masa, transmitiendo en vivo los discursos emocionados de pacientes y simpatizantes de Juana. Durante la vigilia, Juana subió al escenario improvisado. Miró a la multitud, sintiendo una mezcla de gratitud y responsabilidad. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz firme pero emocionada. Este hospital es un lugar donde se salvan vidas, pero para que eso continúe, necesitamos integridad, transparencia y justicia. No estoy luchando solo por mí, sino por todos ustedes. Juntos, podemos hacer la diferencia. Las palabras de Juana resonaron profundamente en la multitud. La vigilia se transformó en un clamor unánime por cambios. La presión sobre el Consejo alcanzó un nivel insostenible. Enfrentando una creciente insatisfacción pública y la amenaza de investigaciones más profundas, el Consejo del Hospital finalmente cedió. Se convocó una reunión de emergencia. Bajo la creciente presión de la opinión pública, los medios y los manifestantes, el Consejo decidió suspender las medidas contra Juana e iniciar una auditoría completa en las finanzas y operaciones del hospital. Ramón, ahora un defensor declarado de Juana, fue nombrado para liderar la investigación interna. La decisión fue recibida con aplausos y celebraciones frente al hospital. Juana, aunque aliviada,
sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero el apoyo de la comunidad y la creciente visibilidad del caso significaban que la justicia estaba más cerca que nunca. La atmósfera en el Hospital Central de Santa María comenzó a cambiar. La presencia de los medios y la presión pública garantizaban que la auditoría se llevara a cabo de manera justa y transparente. La lucha de Juana se había transformado en un movimiento por justicia e integridad, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Y mientras los primeros rayos de esperanza comenzaban a surgir, Juana y sus aliados se preparaban para los desafíos que aún vendrían. El día del juicio público finalmente llegó y la ciudad de Santa María estaba en alboroto. La presión de los medios y de la comunidad había forzado al sistema judicial a actuar rápidamente. El tribunal estaba lleno, con periodistas, manifestantes y ciudadanos ansiosos por presenciar el desenlace de los acontecimientos. Juana entró en la sala del tribunal con la cabeza erguida, sintiendo el peso del apoyo de la comunidad detrás de ella. Ramón, a su lado, llevaba una carpeta llena de pruebas meticulosamente organizadas. El ambiente estaba tenso, pero había una palpable sensación de esperanza y justicia inminente. El juicio comenzó con la presentación de las acusaciones contra Juana. Los abogados de la oposición intentaron pintar un cuadro de insubordinación y negligencia. Sin embargo, cuando Juana tomó la palabra, la sala se silenció. Excelentísimo juez, estoy aquí hoy no solo para defenderme, sino para defender la integridad y la ética de la medicina, comenzó Juana, su voz firme y clara. Mis acciones fueron guiadas por el juramento que hice como médica, de salvar vidas por encima de todo, y eso fue lo que hice. Juana detalló los eventos que la llevaron a decidir tratar a Marisol y los dilemas morales que enfrentó. Habló sobre la presión de ignorar una vida necesitada en favor de normas burocráticas y cómo su elección fue guiada por la compasión y la ética médica. Pero esta no es solo mi historia, continuó Juana. Esta es la historia de un sistema que falló. Un sistema corrupto que pone vidas en riesgo por lucro y poder. Ramón entonces subió al estrado de los testigos, presentando las pruebas recolectadas. Mostró documentos que detallaban el desvío de fondos y los contratos fraudulentos de suministro de medicamentos. Cada pieza de evidencia solidificaba el caso contra la administración corrupta del hospital. Lo que descubrimos es perturbador, dijo Ramón al tribunal, pero es la verdad que necesita ser revelada para que podamos corregir los errores y restaurar la confianza de la comunidad en este hospital. El tribunal quedó en silencio mientras la fiscalía examinaba las pruebas. Doña Isabel, furiosa e impotente, estaba presente, pero su influencia había disminuido considerablemente ante las evidencias y la presión pública. Cuando el juez finalmente tomó la palabra, el ambiente estaba cargado de expectación. Después de escuchar los testimonios y examinar las pruebas presentadas, dijo: queda claro que la doctora Juana actuó de acuerdo con los más altos estándares de ética médica. Además, las evidencias de corrupción en el Hospital Central de Santa María son irrefutables. El juez continuó: declaro que la doctora Juana está absuelta de todas las acusaciones. En cuanto a los responsables del esquema corrupto, se abrirá una investigación criminal de inmediato. La sala del tribunal estalló en aplausos y celebraciones. Juana sintió una ola de alivio y gratitud. Ramón la abrazó, sus ojos llenos de orgullo y respeto. Afuera del tribunal, la multitud esperaba ansiosa por la noticia. Cuando Juana salió del edificio, fue recibida como una heroína. Las personas la aclamaban, sosteniendo carteles y gritando su nombre. Los medios capturaban cada momento, transmitiendo en vivo para todo el país. Juana, emocionada, agradeció a todos por el apoyo. Esta victoria no es solo mía, dijo a la multitud. Es nuestra, es una victoria por la justicia, la integridad y la vida. Juntos demostramos que la verdad y la ética prevalecen. Los responsables del esquema corrupto fueron rápidamente arrestados y comenzaron a enfrentar la justicia. El hospital inició un proceso de reforma con medidas rigurosas de transparencia y ética.
Ramón fue mantenido como director y lideró los cambios necesarios para restaurar la confianza de la comunidad. Juana volvió al hospital con la cabeza en alto, recibida por colegas y pacientes con respeto y admiración renovados. Sabía que la batalla había sido difícil, pero necesaria. Su dedicación a la medicina y a la verdad había transformado no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. La historia de Juana se convirtió en un símbolo de valentía e integridad, inspirando a muchos a luchar por la justicia en sus propias vidas. Santa María había cambiado para siempre, y Juana era ahora una heroína indiscutible, un faro de esperanza en tiempos de adversidad. El juicio había terminado y la ciudad de Santa María comenzaba a curar sus heridas. Juana, ahora libre de las acusaciones y celebrada como una heroína, recibió una invitación especial. Se estaba construyendo un nuevo hospital comunitario con la misión de ofrecer atención humanizada y eficiente, libre de las restricciones y corrupciones que aquejaban al sistema antiguo. Los idealizadores del proyecto querían a Juana al frente de este nuevo comienzo. Juana aceptó la invitación con entusiasmo. Al lado de Ramón, que se había convertido en su aliado fiel, y de un equipo de nuevos y dedicados profesionales, se lanzó al desafío de transformar el nuevo hospital en un modelo ejemplar de atención médica. La construcción del hospital fue seguida de cerca por la comunidad, que veía en él una esperanza renovada de justicia y cuidado. Cuando el nuevo hospital comunitario de Santa María abrió sus puertas, Juana estaba allí, lista para recibir a sus primeros pacientes. Las instalaciones modernas contrastaban con el ambiente acogedor y el equipo estaba preparado para atender a cada paciente con la dignidad y el respeto que merecían. La visión de Juana para el hospital era clara. Aquí, cada vida importa. Cada paciente será tratado con la compasión y la dedicación que todos merecen. Los días pasaban y el hospital florecía bajo la dirección de Juana. La atención humanizada, las prácticas éticas y la transparencia se convirtieron en marcas registradas del nuevo hospital. Ramón, trabajando a su lado, aseguró que la administración fuera eficiente e incorruptible. La comunidad, siempre vigilante y apoyadora, mantenía un lazo estrecho con el hospital, fortaleciendo aún más el sentimiento de unidad y confianza. Juana caminaba por los pasillos del hospital, sintiendo una profunda satisfacción. Las risas de los niños en la sala pediátrica, las sonrisas de gratitud de los pacientes recuperados y las miradas de respeto de sus colegas llenaban su corazón de alegría. El camino había sido arduo, pero el resultado había valido cada lucha y cada sacrificio. Una tarde soleada, Juana estaba en la sala de consultas, atendiendo a una joven madre y su hijo enfermo. Después de examinarlo y tranquilizarlos, se levantó y miró por la ventana. El sol iluminaba el patio del hospital, donde pacientes y familiares conversaban animadamente. La visión era de esperanza y renovación. Una sonrisa suave se formó en los labios de Juana. Estaba en paz. Sus acciones y decisiones, guiadas por la integridad y la compasión, habían culminado en un final victorioso. El nuevo hospital comunitario era la prueba de que la bondad y la ética pueden prevalecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Al salir de la sala de consultas, Juana encontró a Ramón, que estaba revisando algunos documentos. Él la miró y sonrió. «Estamos haciendo la diferencia, Juana». Ella asintió, su corazón lleno de gratitud. «Sí, lo estamos, y continuaremos haciéndolo». La última escena muestra a Juana caminando por el hospital, saludando a pacientes y colegas. Su sonrisa era genuina y serena. Cada paso reflejaba su trayectoria, sus luchas y sus victorias. Había encontrado su lugar, donde podía ejercer la medicina con la compasión y dedicación que siempre la habían definido. El nuevo hospital comunitario de Santa María prosperaba, y con él, la promesa de un futuro mejor. Juana, con su integridad inquebrantable, había demostrado que la compasión y la justicia pueden transformar el mundo, un paciente a la vez. Y así, con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón, Juana comenzaba un nuevo capítulo,
sabiendo que la verdadera victoria está en hacer la diferencia en la vida de las personas, todos los días.